Soy Aura Martínez, estudiante del primer semestre de la carrera Licenciatura en Enfermería. Voy a presentar mi proyecto de Proceso Económico 1 y los temas que escogí son comercio internacional, importación y exportación. Vamos a hablar sobre el comercio internacional, donde nos dicen que las operaciones comerciales internacionales, es decir, las importaciones y las exportaciones de productos, intervienen factores, elementos, instituciones y demás entes que componen el engranaje del funcionamiento del comercio internacional. Desde que se inicia la búsqueda de mercados, pasando por la negociación y finalizando con la entrega de la mercancía, los factores y elementos son muchos y si se deben conocer cada uno de estos elementos. Para comprender mejor el funcionamiento de las operaciones comerciales internacionales y mercancías, podemos clasificar los factores que intervienen en 6 grandes elementos, los cuales constituyen el completo funcionamiento. Y pues ellos son los aspectos teóricos, técnicos, administrativos, de mercado, legales y aspectos financieros. Vamos a definir cada uno de ellos. Como primer punto, pues tenemos el aspecto teórico. En este aspecto podemos incluir las teorías de comercio internacional, que son las síntesis científicas que intentan explicar el funcionamiento del comercio internacional en un escenario que podemos decir ideal. Existen 6 principales teorías del comercio internacional. La primera es la ventaja absoluta, que sostiene que los países tienen diferentes capacidades de producir bienes con eficiencia. La ventaja comparativa, de acuerdo con esta teoría, es conveniente que un país se especialice en los bienes que produzca con más eficiencia y compre a otros países lo que produce con menos eficiencia, aunque esto signifique comprar a otros países bienes que él mismo podría producir con más eficiencia. El modelo de Heckscher-Ohlin. Este modelo comercial establece que las ventajas comerciales obedecen a una dotación de factores diferentes en cada país. Así las naciones están dotadas de diversos factores y esa diversidad de factores explica las diferencias en los costos de producción de un bien. Cuanto más abunda un factor, resulta más barato producir un bien. Diamante de Michael Porter. El modelo pretende ir más allá de las explicaciones dadas por la teoría de la ventaja comparativa y el modelo HO. El modelo de Porter intenta explicar que esas ventajas comerciales que tienen algunos países sobre otros va más allá de la productividad y la dotación de factores. El modelo explica que también intervienen factores de competitividad que hacen que un país sea más eficiente que otro. El ciclo de vida del producto. Esta teoría afirma que en los esquemas comerciales influye el lugar donde se introducen nuevos productos. La nueva teoría del comercio internacional. La nueva teoría del comercio afirma que gracias al comercio una nación se especializa en aquellos bienes en los que logra una economía de escala, disminuyendo así sus costos de producción. Al mismo tiempo, adquiere o importa aquellos bienes en los que no logra una economía de escala. Existen 3 organizaciones que influyen directamente en el comercio internacional: la Organización Mundial del Comercio, la Cámara de Comercio Internacional y la Organización Mundial de Aduanas. Existen otras organizaciones que surgen a partir de acuerdos regionales de comercio, tales como es la ASEAN y ALC, entre otras. Vamos a hablar sobre los aspectos técnicos. En este aspecto se encuentran todos los elementos operativos que componen el comercio internacional y básicamente son 5 grandes áreas técnicas, dentro de las cuales intervienen documentos, trámites, factores, logísticos, entre otros. Vamos a hablar de las 5 grandes áreas que son la clasificación arancelaria,
Aquí vemos que las operaciones de comercio exterior generan impuestos aduaneros denominados aranceles, mediante la clasificación arancelaria. A todas las mercancías susceptibles de ser comercializadas son identificadas mediante un código, un número aceptando a nivel internacional. Este código es lo que se conoce como fracción arancélica. Operación aduanera son el conjunto de actos, trámites y pagos que se deben cumplir en las aduanas. Cuando las mercancías ingresan o salen de los países, estas y quienes realicen estas actividades deben cumplir con una serie de trámites establecidos en la ley de cada país para que estas operaciones se realicen de manera ordenada, legal y sobre todo controlada. Entre los trámites aduaneros destaca el despacho de mercancía, que puede ser despachado de importación como despachado también de exportación. Y la aduana es la principal institución que se encarga de hacer cumplir estos trámites. Vamos a hablar sobre la logística aduanera, pues vemos que son el conjunto de acciones encaminadas a optimizar el flujo correcto de las mercancías, desde su producción hasta su consumo. Pues en esta parte los elementos más importantes son el transporte, el avance y el embalaje, el manejo adecuado de la mercancía, además de un adecuado flujo de información que permita hacer estas actividades pues, de manera eficiente y óptima. Vamos a hablar del transporte internacional. Es el conjunto de medios y documentos necesarios para un adecuado transporte de las mercancías. Es uno de los elementos más importantes de la logística del comercio internacional. En esta parte se trata de conocer los medios de transporte más adecuados para determinado tipo de mercancía, el embalaje correcto y los documentos de transporte que se utilizan dependiendo de cada medio de transporte, además de las características de cada documento de transporte. Vamos a hablar sobre la valoración aduanera. Y ya mencionamos, ¿verdad?, que aquellas operaciones comerciales internacionales generan aranceles. Estos aranceles son determinados a través de la fracción arancelaria de la mercancía, a partir de una base gravable. La valoración aduanera son el conjunto de criterios utilizados para determinar la base gravable y por consiguiente los aranceles aduaneros. Vamos a definir qué son los aspectos administrativos. Vemos que en esta parte pues se analiza aspectos no tanto de carácter técnico, sino más bien administrativo. Se divide en dos partes, que la primera pues es la formación del precio de la exportación, que es uno de los elementos pilares a la hora de realizar una operación de comercio internacional, y la segunda pues las formas de pago internacional. Y pues hablando de las formas de pago internacional, existen 5 formas de pago del comercio internacional, que son el cheque, el giro bancario, orden de pago, cobranza bancaria internacional, la carta de crédito y todas las diferentes en término. Y por último, pues los aspectos de mercado. Aquí vemos que se puede decir que muchos conceptos de la mercadotecnia son el origen de las operaciones comerciales, la búsqueda de nuevos mercados, las estrategias de entrada, la distribución de estas, intervenciones en lo que llamamos mercadotecnia de exportación, para poder llevar a cabo con éxito una operación de exportación, y se debe conocer previamente el mercado al que se va a enfocar dicha operación. Y por último, pues los aspectos de mercado, donde dice que debemos enfocarnos al comercio internacional. Existen dos conceptos fundamentales, que es la investigación de mercado y las formas de entrada a los mercados internacionales. Y un estudio de mercado son el conjunto de acciones encaminadas a obtener información acerca de un mercado al cual se planea incursionar. Es importante obtener también información del mercado al que se piensa exportar, porque no es lo mismo realizar una operación comercial en el mercado local que en un mercado extranjero. Los aspectos financieros, pues es el aspecto en el comercio internacional, es muy fundamental.
Se deben conocer los factores financieros y económicos a los que están sujetas las operaciones de comercio internacional. Los aspectos legales, pues dice que uno de los aspectos más importantes en el comercio internacional es el aspecto legal. El aspecto legal, pues, lo conforma el conjunto de ordenamientos a los que se someten las operaciones de comercio internacional, proveyéndolas de un mercado de la legalidad. Podemos dividir este aspecto en dos grandes partes, que son los ordenamientos internacionales y los ordenamientos locales. Vamos a escuchar una breve explicación por Ángela Martínez sobre lo que es exportación e importación. ¿Qué es exportación? Exportación es básicamente todo bien o servicio legítimo que un país productor o emisor envía como mercancía a un tercero para su compra o utilización. El ente físico y orgánico gubernamental principalmente encargado de este trámite es la aduana, por lo que una mercancía debe de salir de determinada aduana en determinada nación o bloque económico y debe de entrar a otro similar en el país receptor. En Guatemala, ¿cuáles son sus principales fuentes de exportación? Son el plátano, el café, el aceite de palma, nuez moscada, el cardamomo y el azúcar en bruto. ¿Qué es ¿Qué es importación? Importación es básicamente todo bien o servicio legítimo de un país que compra a otro país para su utilización. Esta acción comercial tiene como objetivo de adquirir productos que hay en el extranjero que no encontramos en nuestro territorio nacional o que sí, se encuentran, pero el precio es superior al precio que tienen en el extranjero.